Muy buenos días, queridos hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos un día más a estos devocionales. Hemos comenzado una serie basada en los milagros, o en mejor dicho, las señales que el Señor Jesucristo hizo y que se encuentran registradas en el Evangelio según San Juan. Sobra el decir que no están todos los milagros, todas las señales que el Señor Jesucristo hizo en este Evangelio, ni en ninguno. Pero Juan, como dije el primer día, hizo una pequeña selección y escogió a propósito 7 señales, 7 milagros que el Señor Jesucristo hizo para demostrar a través de cada uno de ellos, pues la grandeza, lo maravilloso, lo extenso, lo amplio de la persona y del ministerio del Señor Jesucristo. Hoy nos toca ir al capítulo 6, donde encontramos una señal, un milagro realmente extraordinario. Voy a leerles la historia y después reflexionamos sobre ella. San Juan capítulo 6, a partir del versículo 1, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Versículo 11, dice así: tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, le dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. De los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que el Señor Jesucristo había hecho, dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Es un milagro realmente extraordinario, de cómo con lo poco, pero con la bendición de Dios, alcanza y sobra. Y yo creo que estamos viviendo en unos tiempos en los que tenemos que reconocer que necesitamos intervenciones poderosas y hasta milagrosas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él nos está demostrando a través de su bendita palabra, en esta señal, en este milagro que hemos leído en esta mañana, que a Él no le importa tanto la cantidad, sino el acto de obediencia, el acto de fe, la confianza que depositamos en Él. Evidentemente, el comentario que hizo uno de sus discípulos, que ni con dinero podríamos solucionar este problema, era verdad, no estaba mintiendo. Sin embargo, este discípulo que le dice al Señor: pues Señor, ni 200 denarios bastarían para que cada persona comiera un poco de pan. Este discípulo, llamado Felipe, solamente miraba lo que tenía, pero se había olvidado de un gran detalle, que allí, en aquella situación difícil, en aquella situación donde nada, humanamente hablando, se podía hacer, estaba nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Y lo que tenemos que tener siempre claro en nuestra vida es: si el Señor Jesucristo está en una situación, no importa lo negra, no importa lo complicado o difícil que parezca, el Señor Jesucristo sabe lo que tiene que hacer. Le hizo una pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero lo hizo para probarle, no porque estuviera preocupado por la situación, no porque no supiera lo que había que hacer para solucionar el problema, sino para probarle.
Y muchas veces el Señor permite ciertas y determinadas situaciones en nuestra vida para probarnos. Hay momentos en los que Él a lo mejor quiere probar nuestra fe. Hay momentos en los que quiere comprobar y quiere probar el nivel de paciencia que tenemos, o de tolerancia, de confianza, de amor. Él nos puede probar cuando quiera y como quiera y cuantas veces quiera. Pero recuerden, Él siempre sabe lo que hay que hacer. Hay momentos en la vida en los que a lo mejor nos encontraremos con situaciones, con circunstancias en las que decimos, Dios mío, ayúdame porque no sé qué hacer. No sé si ir o quedarme, si hablar o callarme. No sé qué hacer, pero para eso tenemos al Señor. Recurramos al Señor en todo momento. No nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Nos podemos equivocar, nos podemos precipitar o podemos quedarnos quietos cuando a lo mejor el Señor le gustaría que actuáramos y que avanzáramos. En fin, las circunstancias pueden ser múltiples y variadas, pero lo importante es saber que si confiamos en Dios, si ponemos nuestra confianza en el Señor, Él siempre nos dará la salida. Y miren ustedes, aquella situación que había comenzado de una forma pues muy complicada, porque al fin y al cabo ningún discípulo tenía recursos económicos ni ninguna idea para solucionar el problema. Al final de la historia dice la Biblia que incluso hasta sobraron cestas enteras llenas de pedazos. Concretamente dice la Biblia que sobraron 12 cestas, como dando a entender una para cada discípulo. Al principio de la historia no había recursos. Al principio de la historia los discípulos estaban preocupados, estaban nerviosos. Al final, todos son bendecidos con una abundancia tremenda. Y es que esa es la forma, muchas veces, de obrar de nuestro Señor. Nos prueba, nos lleva a situaciones en las que a veces no sabemos qué hacer, pero al final, cuando le dejamos actuar, cuando confiamos plenamente en Él, vemos su gloria, vemos su poder. Y aquí vemos algo muy interesante del Señor Jesucristo. Y es que lo poco, con su bendición, se convierte en una gran bendición para miles y miles de personas. Hemos visto cómo es el Señor del tiempo, hemos visto al Señor de la calidad, hemos visto al Señor del espacio sanando a distancia, ahora vemos al Señor de la cantidad. Lo poco en la mano del Señor se convierte en mucho y aún sobra para bendecir a otras personas. No sé cómo te encuentras en este momento, no sé si tienes trabajo o lo has perdido, no sé si tienes poco o mucho, pero sea como sea tu situación, pon siempre tu confianza en Dios. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Él sabe lo que tiene que hacer. Hoy empezamos un día nuevo. Hoy queremos poner nuestra vida y nuestra confianza en el Señor, para que Él se encargue de suplir, de proveer todas y cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y finalmente quiero destacar algo muy importante. No menospreciemos lo poco. No menospreciemos lo que ante nuestros ojos es nada o algo insignificante. Cuando eso poco, cuando esa poca cantidad, ese poco sueldo, esa poca finanza, ese poco recurso, lo ponemos en las manos del Señor y confiamos en Él, el Señor puede hacer que esa cantidad, se me permite la expresión, se estire, se alargue y llegue para cubrir no solamente tu necesidad temporal, sino que incluso pueda llegar a bendecir a otras personas con la bendición recibida de parte del Señor. Así que, mis queridos hermanos, calma, no se preocupen, no estén nerviosos, no estén preocupados. El Dios de la provisión, el Dios de la plata y el oro, el Dios que todo lo sabe, lo conoce y lo puede, está con nosotros. Por lo tanto, oremos en este momento juntos al Señor para que Él nos dé a todos un día de victoria y de bendición. Estás en un desierto, estás en una situación difícil, no te desesperes. Dios tiene todo bajo el control y Él sabe lo que tiene que hacer. Oramos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias en esta mañana, porque vemos a través de tu palabra, de esta señal maravillosa, cómo tú eres capaz de proveer, Señor, en medio de la nada, utilizando los pocos recursos, pero bendiciéndolos y prosperando aquel acto de fe y de obediencia. Señor, gracias porque aquellos hombres en aquel tiempo vieron tu gloria, vieron cómo tú fuiste capaz de multiplicar los panes y los peces de una forma espectacular,
Y yo te pido que hoy, Señor, tú nos bendigas y prosperes a cada ministerio, a cada congregación, a cada familia, a cada hijo tuyo, Señor. Nuestra confianza está en ti, no en lo que tenemos, sino nuestra confianza está en un Dios todopoderoso, que sabe siempre lo que tiene que hacer. Señor, fortalece y levanta a cada uno de tus hijos, fortalece la fe, levanta el ánimo de tu pueblo, de tu iglesia, para que hoy veamos tu gloria respaldando nuestras vidas. Ponemos todo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga muy, muy ricamente. Lean nuevamente este pasaje, mediten en todo lo que allí sucedió, porque ese Señor Jesucristo, que dejó a todos con la boca abierta y finalmente llegaron a la conclusión de que Él era el verdadero profeta que tenía que venir, hoy también quiere intervenir en tu vida. Pon todo en las manos del Señor, confía en Él y Él hará. Que Dios te bendiga.